Parece como tan pequeñita. Ok, la idea eh, de la clase de hoy es revisar, digamos, el concepto de potencia y digamos que está relacionado con un teorema que es el teorema de Poynting, en el cual vamos a revisar una serie de términos que dan, digamos, dan cuenta del transporte de energía por medio de ondas electromagnéticas. ¿Sí? Yo después les mando la presentación en PowerPoint, donde aparecen pues, las ecuaciones como más compactas. La idea es poder deducir, digamos, la cantidad de energía que se puede almacenar en una onda electromagnética y cuánta de esa energía se puede transportar por medio de las ondas electromagnéticas. Entonces recuerden que teníamos las ecuaciones de Maxwell, siempre vamos a partir de las ecuaciones de Maxwell. Tenemos que el rotacional de E es igual a menos la derivada del campo magnético en función del tiempo. Ay, perdón, me falta poner a grabar esto. Vamos a poner a grabar. Entonces, partiendo de la ecuación de Maxwell, tenemos que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos el cambio en el campo magnético en función del tiempo. Y la otra ecuación que tenemos que relaciona los campos eléctricos y magnéticos que varían en el tiempo sería la ecuación de Ampère-Maxwell, que me dice que el rotacional de H va a ser igual a la densidad de corriente. Si recuerdan que esa densidad de corriente es de conducción, más la variación del vector desplazamiento en función del tiempo. Entonces la idea es poder encontrar una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético para poder, digamos, encontrar estas energías almacenadas en las ondas electromagnéticas. Sí, entonces lo que vamos a hacer son procedimientos matemáticos para poder escribir, digamos, esta energía o potencia de una forma más compacta. Entonces, esta ecuación donde tenemos el rotacional del campo eléctrico en función de la variación del campo magnético, la podemos escribir en función de H. Si recuerden que el campo magnético se escribe como mu, que es la permeabilidad del vacío, multiplicado por el vector intensidad de campo magnético. Entonces me quedaría el rotacional del campo eléctrico igual a menos mu por la variación de la intensidad del campo magnético en función del tiempo. Y ahora la idea es comenzar a hacer operaciones matemáticas de multiplicación, básicamente para poder encontrar, digamos, alguna relación entre el campo magnético y el campo eléctrico. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación de Ampère-Maxwell y, sí que sería esta, y la vamos a premultiplicar por el vector campo eléctrico. Entonces nos va a quedar que el campo eléctrico lo premultiplicamos a toda la ecuación, entonces me queda el rotacional de H igual a E.J más
E punto el cambio del vector desplazamiento con respecto al tiempo. Nuevamente reacomodamos los términos. ¿Sí? Recuerden que D, que es el vector desplazamiento, va a ser igual a la permitividad eléctrica, ¿sí? Que sería este épsilon por el campo eléctrico. Y voy a intercambiar estos dos términos de aquí simplemente eh, por conveniencia, ¿sí? Recuerden que como es un producto escalar, entonces yo puedo cambiarlos y no se altera nada. Sí, si fuera un producto vectorial, al cambiar los términos tendría que agregar un menos. Sí, pero en este caso, como es producto escalar, no hay ningún problema. Entonces me quedaría que punto, el rotacional del campo magnético va a ser igual a J.E más epsilon por E punto la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo. Entonces ahorita lo que voy a hacer es utilizar una identidad matemática para poder cambiar este término en función de otras cosas más convenientes. Entonces debemos utilizar la identidad que me dice que la divergencia del producto vectorial de A por B va a ser igual al producto escalar de B por el rotacional de A menos el producto escalar de A por el rotacional de B. Entonces la idea es simplemente reemplazar, en este caso B va a ser el campo eléctrico y A va a ser el campo o la intensidad de campo magnético. Entonces de esta forma me va a quedar que el producto escalar o la divergencia del producto de A y B, entonces A es H cruz B, que vendría a ser el campo eléctrico, va a ser igual, en este caso B va a ser el campo eléctrico multiplicado escalarmente con el rotacional de A, que en este caso es H, menos A, que es H, punto el rotacional del campo eléctrico. Entonces aquí tenemos el término que necesitamos, que sería este primero. Entonces este término primero lo voy a cambiar por la divergencia de este producto, por la divergencia del producto vectorial entre el campo magnético y el campo eléctrico, más el campo H multiplicado escalarmente por el rotacional del campo eléctrico. Ustedes observan que la pantalla está saltando. Sí, profesor. Sí, profe, sí, sí, sí. Es Como que que se desde que conecta raro. sí, desde que puse a grabarlo con QuickTime comenzó a saltar, pero es la única forma que tengo para grabar el procedimiento. Entonces, el producto escalar del campo eléctrico por el rotacional de H, yo lo voy a escribir como la divergencia del producto vectorial entre el campo magnético y el campo eléctrico más el producto escalar de H por el rotacional del campo eléctrico.
Entonces, miren que el rotacional del campo eléctrico lo podemos escribir en función de una de las ecuaciones de Maxwell. Aquí tengo el rotacional del campo eléctrico. Vendría a ser menos la derivada del campo magnético. Entonces aquí me quedaría más H punto menos la derivada del campo magnético en función del tiempo. Y digamos por conveniencia, yo voy a cambiar este producto, este producto vectorial, lo voy a intercambiar, por lo tanto también voy a tener un menos adicional. Si recuerden que si yo cambio los factores en un producto vectorial, debo agregar un menos, debido a que el producto vectorial es antisimétrico, entonces me quedaría como menos la divergencia de E cruz H. Profe, disculpe, Bien. es que no sé si alguien más lo ve, pero a mí se me como que desaparece todo el texto por un segundo y vuelve a aparecer, entonces, como cada vez que escribe. Sí, es que eso es lo que les acabé de decir. Es, no sé, desde que puse a grabar en el QuickTime comenzó a pasar esto. Ah, ya a usted igual le pasa. Sí, yo también lo veo, pero es la única Ah, forma, como les digo, de tener grabado el procedimiento. ya. No importa, profe, entonces. Ok, entonces ya tengo estas dos ecuaciones. Digamos que esta va a ser la ecuación uno y la otra ecuación, que sería esta de acá, la de arriba. Entonces la idea es igualar estas dos ecuaciones y mirar a ver a qué se llega. Entonces, vamos a ver si... Entonces, por el lado de la ecuación uno tenemos menos la divergencia. Vamos a ver si me acuerdo. Voy a igualar estas dos ecuaciones uno y 2. Entonces, en la ecuación uno tengo menos la divergencia de E cruz H menos, aquí tenía, ¿qué era lo que tenía? Aquí tenía el campo magnético punto, la derivada de B respecto al tiempo, que sería la ecuación uno. Si es esa. Vamos a ver. Esta. Y la ecuación 2 ya les muestro, era J.E más epsilon por el campo eléctrico multiplicado escalarmente por la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo. Entonces, nuevamente, para que todo nos quede en función de los mismos términos, nuevamente el campo magnético lo voy a cambiar por H, ¿sí? Que sería el producto de la permeabilidad magnética por H. Entonces lo voy a cambiar aquí.
y voy a reescribir los términos de tal forma que este término inicial de la divergencia del producto de E cruz H me quede positivo. Entonces yo voy a tener la divergencia de E cruz H va a ser igual a menos J punto E menos epsilon por E multiplicado escalarmente por la derivada de E con respecto al tiempo menos mu por H multiplicado escalarmente por la derivada de H respecto al tiempo. Entonces la idea es escribir los dos términos últimos en función de un término más compacto. ¿Sí? Entonces recuerden que si yo tengo, digamos, una función f, digamos que depende del tiempo, entonces si tengo la derivada, perdón, la derivada de la función f al cuadrado dividido, o sea, la derivada respecto al tiempo, va a ser igual a dos veces la función que depende del tiempo por la derivada de f respecto al tiempo. Entonces, mire que lo que tengo acá, en el caso del campo eléctrico y el campo magnético, es exactamente lo mismo, solo que sería como una especie de un medio. Entonces, este producto de punto, la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo, lo voy a cambiar por un medio de E al cuadrado. Perdón. Voy a cambiarlo por la derivada respecto al tiempo de un medio de E al cuadrado. Y de la misma forma, h punto, la derivada de h respecto al tiempo, va a ser igual a la derivada respecto al tiempo de un medio de h cuadrado. ¿Así está claro hasta acá? Profe, ¿podría aplicar de nuevo ahí donde aplicó F o no sé qué habrá sido eso? No, mire que esto es como la forma general. Si yo tengo una función cualquiera que depende... Es que esto no brincara tan... Una parte de la grabación. Vamos a ver si era eso. Yo tengo una función f que depende del tiempo. La función f que depende del tiempo, si yo la tengo elevada al cuadrado, si recuerden que, o sea, la derivada de x al cuadrado sería ¿cuál? 2x interno. Digamos, x por x derivada interna. Entonces, mire que lo que tengo aquí, eso lo podría escribir como 2x por la derivada de x respecto al tiempo. Y en el caso más estricto, cuando estamos trabajando en vectores, pues le ponemos un producto escalar. Entonces yo este término de acá, que sería x por la derivada de x respecto al tiempo, lo voy a cambiar por la derivada de
Entonces, esta sería como la derivada de x al cuadrado respecto al tiempo, que sería 2 veces x por la derivada interna. Sí, que sería exactamente ese mismo término que tengo acá. El del campo eléctrico o el campo magnético. Sí, entonces yo paso este de 2 aquí abajo. Entonces me queda un medio acá. O sea que si yo derivo respecto al tiempo, esta función x cuadrado medios va a ser igual a la derivada de x cuadrado, que sería 2x dividido 2, por la derivada interna, que sería la derivada de x respecto al tiempo. Entonces, tener este término h punto de h respecto al tiempo es exactamente tener la derivada del tiempo respecto a un medio de h cuadrado, y lo mismo para el campo eléctrico. O sea, es exactamente lo mismo, sino que estoy reescribiéndolo como de una forma más compacta. ¿Sí está claro? Sí, más o menos. Piénselo como la derivada de x al cuadrado. ¿Sí? La derivada de x al cuadrado es 2x, pero en este caso, como la x es una función que depende de algo más, yo tengo que derivarlo implícitamente respecto al parámetro que estoy derivando. Entonces, yo voy a reescribir toda esta ecuación, la voy a escribir en función de estas, digamos, del campo eléctrico al cuadrado más el campo magnético al cuadrado. Y vamos a analizar, digamos, cada uno de estos términos que aparecen en esta ecuación, que sería lo que se conoce como el teorema de Poynting. El problema de la vibración no es por el QuickTime, sino por el Google Meet. No sé qué cosa tan extraña. Entonces tenía que la divergencia del producto vectorial entre el campo eléctrico y el campo magnético va a ser igual a menos el producto de J punto E. Y ya escribiéndolo de una forma más compacta, el otro término me va a quedar como menos la derivada respecto al tiempo de epsilon por e al cuadrado medios más mu por h cuadrado medios. Entonces, vamos a calcular el efecto de cada uno de estos términos ya en un volumen definido. Entonces, la idea es integrar sobre un volumen B Entonces me va a quedar una integral de volumen de la divergencia de cruz H va a ser igual a menos la integral de volumen de J.E, digamos en este volumen, menos la derivada respecto al tiempo de la integral volumétrica de epsilon por e cuadrado medios más mu por h cuadrado medios diferencial de b. Entonces, miren que acá podemos aplicar el teorema de la divergencia. Si recuerden que la integral volumétrica de la divergencia de f en ese volumen es igual a la integral cerrada de superficie de punto, no, eso no es
de esta función f, o de este vector f, punto ds. Entonces, de esta forma obtenemos lo que se conoce como el teorema de Poynting, que me dice que la integral cerrada de superficie de E cruz H punto ds va a ser igual a menos, pongámoslo aquí, derivada respecto al tiempo de la integral volumétrica de epsilon por e cuadrado medios más mu por h al cuadrado medios, diferencial de volumen, menos la integral volumétrica de j punto e por este diferencial de volumen. Eso es lo que se conoce como el teorema de Poynting. Entonces, vamos a identificar cada uno de los términos. Entonces, este término que aparece aquí, que yo creo que ya lo vieron en electricidad y magnetismo, es un término que está asociado a la energía que almacena el campo electromagnético. Esa es energía almacenada por el campo electromagnético. Este término que aparece acá es un término que habla de la disipación digamos, de la potencia disipada por un medio conductor. Esto, digamos que a grandes rasgos sería como, si recuerdan potencia, entonces como potencia eso es igual a I por B por I, ¿sí? Esa es la potencia que se disipa debido al material conductor. Si recuerden que si el material no es conductor, entonces no va a haber, digamos, corriente que transite por ahí, por lo tanto no va a haber, digamos, pérdidas de energía. Y este término de acá es lo que se conoce como la potencia neta digamos que existe en alguna superficie S. En cualquier sistema. Eso es básicamente un planteamiento de la conservación de la energía que me está diciendo que la potencia neta del sistema está relacionada, o sea, digamos, la potencia que sale o que entra al sistema va a estar asociada a la energía que está almacenada, digamos, más, digamos, este término disipativo. Sí, entonces toda esa potencia almacenada por el campo electromagnético es una parte, digamos, de almacenamiento sin pérdidas de energía, y hay un término adicional que habla, digamos, a estas pérdidas asociadas, digamos, a la construcción del sistema, sí, que son sistemas conductores, por ejemplo, en los circuitos, serían todos esos cables de cobre, y estas pérdidas de energía se van a, digamos, a visualizar, digamos, como pérdidas o pérdidas generadas por transferencia de calor más que todo. Eso se puede hablar como, o sea, esta potencia ómnica es, digamos, pérdidas por calor.
Entonces, es el teorema de Poynting que dice como básicamente la potencia que está saliendo de un circuito es una parte de la energía que está almacenada por todos los elementos del circuito menos un término que me habla de esa disipación de la energía en forma de calor. Y ese término que aparece aquí se conoce como el vector de Poynting, que se escribe, bueno, se puede escribir como S, también como P, y va a ser igual a el producto del campo eléctrico por el campo magnético. Entonces el vector de Poynting. ¿Sí está claro hasta acá? ¿O tienen alguna consulta? Ahora lo que le vamos a hacer con el tema de Poynting es comenzar a identificar los campos eléctricos, describir campos, el campo eléctrico y el campo magnético para diferentes tipos de ondas, ¿sí? Ya sean ondas planas, ondas armónicas, encontrar una forma de escribir este campo eléctrico y este campo magnético y poder verificar, digamos, todas las componentes de este teorema. Si ya en la próxima semana comenzamos con las ondas electromagnéticas, hacemos una descripción de estas, de las componentes eléctricas y magnéticas para los diferentes tipos de onda, y después vamos a corroborar, digamos, cuál es la energía que almacena las ondas, digamos, ondas planas o ondas armónicas, verificar, digamos, cuál sería esta potencia neta que estaría, digamos, almacenada en esa onda electromagnética, y después verificaremos si existen algunas pérdidas de energía por disipación. Aquí podemos inicialmente jugar con el campo eléctrico y el campo magnético y calcular, digamos, el vector de Poynting. Digamos, un vector P, que es igual a E cruz H. Entonces, si tenemos un campo eléctrico, si por ejemplo tenemos este campo eléctrico, por aquí tengo, por ejemplo, tengo un campo eléctrico que es de 80 en la dirección Y, más 32 en la dirección J, menos 64 en la dirección K, y el campo magnético, digamos que es 0.2 en la dirección Y, más 0.08 en la dirección J, más 0.290 en la dirección K. Aquí tenemos unidades de Newton por Coulomb y aquí tenemos unidades de mho veces. Aquí tenemos como microteslas. Entonces, lo que hay que verificar inicialmente es que el campo eléctrico sea perpendicular al campo magnético. Entonces, ¿cómo verificamos si los dos campos son perpendiculares? Sí, recuerden que si E y B son perpendiculares, entonces el producto escalar tiene que ser igual a 0.
Entonces recuerden que ese producto escalar se hace directamente, así que va a ser multiplicar cada una de la componente I del campo eléctrico por la componente I del campo magnético. Aquí me quedaría 80 por 0.2 más 32 por 0.08 menos 64 por 0.29. Entonces, si esta suma me da 0, entonces E y B son perpendiculares. Y adicionalmente, si recuerden que por la definición de producto vectorial, el vector de Poynting, por definición, entonces el vector de Poynting tiene que ser perpendicular al campo eléctrico y también perpendicular al campo magnético. Sí, ya ustedes pueden calcular este vector de Poynting simplemente haciendo pues el determinante de esta matriz que verifiquen cuál sería el vector de Poynting y cuál sería la dirección. En la próxima clase hacemos un ejercicio como más aplicado en el cual podamos tener un campo eléctrico con una definición más, como más sencilla. Sí, porque esos vectores tridimensionales son, digamos, difíciles de visualizar. Entonces podemos trabajar con sistemas, no sé, como líneas de corriente donde calculemos el campo eléctrico, después calculemos el campo magnético que genera esa línea de corriente y finalmente calcular el vector de Poynting asociado, digamos, a esta línea de corriente. Entonces la otra clase, en la próxima clase, trabajamos, digamos, este hilo de corriente, que es un ejemplo como muy típico, donde podemos verificar el teorema de Poynting y podemos llegar a esa expresión de disipación de energía de esta potencia que es I por B, que era lo que conocían en circuitos. ¿Sí está claro hasta acá o tienen alguna consulta? Ok, voy a tratar de buscar bastantes ejercicios para dejarles planteados para que estudien y preparen la prueba número 2. Sí, recuerden que la idea es que trabajen los ejercicios porque básicamente digamos, los ejercicios de la prueba van a ser similares a los que les planteé o los que les dejé propuestos. Sí, la idea no es, digamos, buscar ejercicios muy rebuscados porque ustedes saben que la complejidad de este curso, digamos que es infinita. O sea, esto puede ser tan complejo como uno quiera hacerlo. Entonces la idea es que sepan aplicar los fundamentos de las teorías que estamos verificando y trabajar con ejercicios que sean o que tengan una aplicación que ustedes puedan ver próximamente en la carrera. Listo, entonces dejamos hasta aquí la clase. Si tienen alguna consulta me escriben al correo y yo les estaré enviando el video y el PDF de esta clase. Vale, profe. Ok, que tengan una feliz tarde ya. Chao, que esté bien. Ok, chaito. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Ok, hasta